Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es que nada, pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y dependiendo qué tanto me tarde en editar esto, tal vez feliz 14 de febrero también. He estado muy alejado del canal. Enero pues ha sido un mes muy ocupado, pero bueno, no sé qué tanto se vea porque la toma que tengo pues está en mi esquina donde tengo mi escritorio ahorita, pero estoy en otra casa, me mudé, entonces pues bueno, ha sido un rollo y se me ha complicado bastante grabar y ya estaba medio desesperado por grabar incluso porque tenía muchas ganas de... Tengo varios videos que tengo pensado hacer, ya que tengo todas mis cosas acomodadas, ya que tengo todo listo. Voy a intentar grabar semanalmente. No sé si pueda estar sacando videos semanalmente. Espero que sí, yo creo que sí puedo. Y como pues en el tema de la perspectiva y todo eso, que desde lo que va el video, pues está medio complicado estar haciendo videos tan seguido porque pues voy aprendiendo, ¿no? O sea, voy cada vez que quiero sacar un video nuevo, lo que hago es como que investigar todo lo que pueda sobre el tema. Y ya que yo creo entenderlo, ahora sí como que hago el video, ¿no? Entonces, pues está complicado hacer eso semanalmente todo el tiempo, ¿no? Entonces voy a estar metiendo videos como más variados de cosas que me interesan y que creo que les pueden interesar también. Entonces voy a intentar estar subiendo uno de esos y uno de perspectiva y cosas así. Entonces, pues bueno, nada, vamos a empezar a ver el tercer capítulo del libro de Perspectiva Volumen 1, que es sobre el tema de los cubos y de los poliedros, ¿no? Y pues nada, espero que les guste. Bueno amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre el cubo. Este capítulo viene, digamos que vienen dos temas en conjunto, ¿no? Tanto el cubo como un poliedro, como una forma geométrica básica, digamos, pero también se nos habla bastante acerca de la perspectiva paralela, ¿no? Que es esta perspectiva con un solo punto de fuga en el que estamos viendo todo de manera frontal. Entonces, así es como vamos a ver este cubo. Y se me hace interesante esa combinación de elementos porque lo simplifica bastante y lo deja bastante... Y creo que está bastante claro, ¿no? Entonces, igual que el capítulo anterior, vamos a revisar todo este capítulo con ayuda no solamente de este libro de Marcus Matthew, sino también con el libro de la perspectiva, creo que se llama, que lo tengo en PDF y se los voy a estar mostrando en pantalla también para que lo vean. Voy a empezar primero mostrándoles un poquito acerca de lo que dice el libro, ¿sí? Que son cosas muy básicas que aquí de cierta forma también quedan en claro, se van explicando, pero me gusta más cómo empiezan a explicarlo allá. Entonces, bueno, la cosa es bastante interesante. Se nos habla primeramente acerca de las formas básicas y sobre todo acerca de los poliedros, ¿no? Que son estas formas geométricas básicas que se parecen, bueno, no se parecen mucho, son exactamente iguales a las que muchas veces se les pone a los niños para que aprendan como acerca de las figuras y acerca de las formas, ¿no? Muchos juguetes para niños tienen como estas figuras, porque pues son figuras básicas y y en este caso nosotros para lo que lo vamos a utilizar va a ser para lo siguiente, que es lo que se está viendo aquí en pantalla, que es simplificar todas las formas posibles para tener una visión más clara acerca de lo que estamos dibujando y de sus proporciones, ¿no? En este caso, el ejemplo no es el mejor, he visto mejores, pero no tengo ninguno a la mano, así que vamos a usar el del libro, que es este, y que creo que funciona sobre todo en los coches y en el botecito de basura que vemos por ahí y en el edificio que vemos al fondo, ¿no? Si se fijan, los coches están simplificados a una forma, es prácticamente un cubo, ¿no? Eh, no me voy a meter como a ser demasiado técnico, porque, por ejemplo, si nos vamos a la página de los poliedros, podemos ver que el cubo, a muchas veces le decimos cubo a cosas como esta de por acá,
que en realidad no es un cubo, ¿no? Sino que es un paralelepípedo. Y esto pues es un cilindro y así, pero pues bueno, por simplificarlo, vamos a seguir llamándole cubo a menos que sea algo muy, muy, muy específico, ¿no? Entonces los coches, la fachada del edificio y el edificio que está al fondo están simplificados, ¿no? En poliedros. Entonces, eso, ¿para qué nos ayuda? Pues para poder posicionarlo, para poder ponerlo, digamos que para poder calcular que las cosas estén bien proporcionadas antes de empezar a dibujar y antes de empezar a hacer detalles, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos eso. Este. Hay una hormiga en mi escritorio. No, chiquita. No sé dónde quedó. Este. Y bueno. El ejemplo que menciona el libro, como empieza el libro, nos habla acerca de, ya que tenemos familiarizado el término del plano de imagen y toda esta onda, vamos a empezar a hablar acerca de objetos tridimensionales, en este caso el cubo. Vamos a imaginar durante todo este ejercicio que tenemos este cubo de cristal enfrente de nosotros, ¿no? Nosotros pues somos este personaje y da la casualidad que justo si nosotros estamos de pie derechos, el nivel al que estamos viendo, nuestro nivel de ojo, va a ser justamente el centro de ese cubo, ¿no? Y eso, pues bueno, la intención es que nos ayude como a ver en proporciones totales, ¿no? O sea, vamos a ver una mitad arriba, una mitad abajo, y a partir de ahí vamos a ir viendo cosas alrededor, ¿no? Entonces, eso también, si de repente ven aquí muchos números y muchas letras, pues no se asusten, simplemente pausen el video y vean, lean por ahí más o menos cuál es qué cosa, porque son los lados de cada cara, digamos, ¿no? Para no hacernos bolas con que la cara frontal y la cara trasera es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En lugar de hacer eso, 4 son letras, 4 son números, ¿no? Pero son solamente digamos que cada línea que forma esas caras frontales o traseras, ¿no? En este caso, como estamos viendo todo de frente, pues no vamos a ver caras con dos puntos de fuga y cosas así, ¿no? Porque pues solo estamos viendo los objetos de frente. Y los vamos a ver de cierta forma, ¿no? Pero no son dos puntos de fuga, ¿no? O sea, no van a moverse tanto esas líneas de los lados, ¿no? Entonces, esto es, digamos que... Ay, perdón. Se me olvida que tengo que poner mi camarita por ahí. Entonces, digamos que esto es lo mismo, ¿no? Y estos dos dibujos también son lo mismo. O sea, es el mismo personaje enfrente del mismo cubo a la misma altura, ¿no? Y a la misma distancia. Entonces, esta cara que estamos viendo aquí, A, B, C y D, es la misma que vamos a estar viendo acá, A, B, C y D, ¿no? Solamente que aquí, pues, se supone que debería ser transparente, así que debería verse algo más parecido a esto, pero bueno, no lo estamos viendo así, ¿no? Eh, Algo interesante es que también por una cuestión nomás del ejercicio de este capítulo, el punto de fuga está justamente en el centro de ese cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro personaje está justo en el centro de ese cubo, perdón. Si estuviera hacia un lado, pues bueno, cambiaría el punto de fuga y cambiaría la perspectiva del dibujo, ¿no? Pero en este caso, para no rompernos la cabeza, va a estar justamente en el centro. ¿Eso qué pasa? Que cuando tú, bueno, aquí pues es muy básico, ¿no? Esas líneas que corren desde las esquinas te dan después, digamos que la profundidad y, y te dan una representación clara de dónde deben estar estas líneas, ¿no? Luego el cuadrado del centro, que es como la cara trasera, pues esa ya no va a ser tan fácil como de calcular, podemos equivocarnos, entonces, pues sí, es una cuestión más como de imaginar más o menos cómo debería ser eso correctamente, ¿no? Entonces, que es otra cosa que también le quiero robar al libro de perspectiva, que se me hizo muy interesante y que este libro hasta ahorita no lo ha comentado como tal, pero me gustó haber encontrado esa teoría, ¿no? Y es que eh, cuando hablamos de cómo dibujar la perspectiva, existen dos grandes maneras o principales maneras de hablar acerca del dibujo de la perspectiva, que son la proyección ortográfica y el dibujo a mano alzada, ¿no?
Eh, Esto de la proyección ortográfica ya habíamos oído sobre eso en el libro de Cómo dibujar de Scott Robertson, y yo nunca entendí a qué se refería con eso hasta que leí este libro de la perspectiva, porque aquí está dividido, hay como dos capitulitos que hablan uno sobre la proyección ortográfica de un cubo en perspectiva paralela, que es justamente la que estamos viendo, que podemos ver en el dibujo. Es un hombre que está viendo cubos de frente, ¿no? Entonces, hay una teoría como muy, muy compleja que yo la verdad no me aprendí porque pues tampoco es como que la necesite demasiado, sobre cómo hacer, eh, teniendo un plano como base y dos cuadrados, cómo hacer convertir eso en un cubo proporcionalmente correcto, ¿no? Y a eso es a lo que se refiere en general la proyección ortográfica, o sea, es una representación muy precisa del dibujo en perspectiva, ¿no? Esto es en perspectiva paralela, y en perspectiva oblicua también hay otro tema, que la oblicua es como decir dos puntos de fuga, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí abajo. Es esto, ¿no? Aquí están usando dos puntos de fuga, están representando dos puntos de fuga, y hay todo este rollo se hace pues para conseguir esa proyección como muy, muy, muy precisa, ¿no? Entonces, por otro lado, está el dibujo a mano alzada, que es básicamente lo que estamos haciendo nosotros, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Que es como hacerlo, como que aquí lo único que interesa es que dé la ilusión de que la perspectiva es correcta. No nos interesa que sea precisa, no nos interesa que sea perfecta, solamente tiene que dar la ilusión de que lo es. Y se hace con una técnica, pues, como estamos viendo, muchísimo más sencilla, ¿no? Y muchísimo más de práctica, siento yo, y más de ojo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, lo difícil en este tipo de cosas es decidir de que, bueno, ya hiciste tu cara frontal, ya sabes dónde está tu punto de fuga, juntas las líneas y dices, ah, bueno, ya sé exactamente dónde van a ir esas líneas, pero luego esta línea, por ejemplo, de aquí, ¿cómo sé dónde va? O sea, y esta línea de acá, ¿cómo sé dónde va? Eh, y eso pues es lo difícil de esta técnica, yo supongo. Lo voy a dejar aquí arriba por si lo quieren leer, porque no me acuerdo si lo mencionan, ¿verdad? Pero creo que no, creo que es como más de, este, no, es más como de ojo, ¿no? Como de, hoy esto se ve bien o esto se ve mal, ¿no? Pero vamos a seguir con el libro, donde se nos menciona que si lo estamos viendo de frente y el punto de fuga está justo en el centro, esta es la vista que tendríamos. Pero la cosa cambia si agregamos otro cubo, arriba o abajo. En este caso, en el ejemplo, tenemos un cubo abajo. ¿Qué pasa con ese cubo? Que en este cubo, como está abajo de nuestro punto de vista, no vamos a ver, por ejemplo, la cara superior, ¿no? El techo, digamos, de este cubo no lo vamos a ver. Vemos digamos que el suelo de esto otro, del cubo de arriba, porque es lo mismo, ¿no? El techo de uno, es el piso de otro, este, pero no lo vamos a estar viendo igual que vemos este de acá arriba, ¿no? Por otro lado, el suelo va a ser mucho más extenso, porque estamos viendo justamente en esa perspectiva, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante que dice este capítulo es que en este tipo de ejemplos en el que tenemos cubos o poliedros, porque también yo hice una práctica con un paralelepípedo, y funcionó exactamente igual esta regla que estamos viendo aquí, y se me hizo muy interesante porque si tenemos cubos del exacto mismo tamaño, apilados uno arriba del otro, y sabemos exactamente dónde está nuestro punto de fuga, podemos conseguir, digamos que una medida muy precisa para la perspectiva de estas líneas que estamos viendo aquí, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de la misma forma que para conseguir el centro de un cubo podemos hacer esto y esto, para conseguir la perspectiva correcta de un cubo que está abajo de otro donde está el punto de fuga original, podemos juntar esta misma línea, este punto, esta arista más bien, lo podemos juntar con el punto de fuga y tenemos esta línea en una perspectiva correcta.
Entonces tú dirás, ¿para qué me sirve esa línea? O sea, es solo una línea, ¿no? Pero si también tienes pues ya marcado lo profundo que va a ser tu cubo, pues ya tienes una línea precisa que te va a marcar justamente dónde se forma otra arista. Y si tienes lo mismo del otro lado, digamos que la línea 2 pues ya la tienes prácticamente... Ay, lo manché. Lo tienes prácticamente resuelto, ¿no? Y se ve proporcionalmente muy correcto. Y era tan fácil como juntar este punto con el punto de fuga y esta arista con el punto de fuga, ¿no? Entonces eso es bastante interesante y es lo mismo que vamos a estar viendo de este lado. Otra cosa interesante de la perspectiva paralela es que el nivel del suelo, digamos que sube según el objeto y el nivel del ojo, ¿no? Siempre van a ser paralelos. Supongo que por eso se llama perspectiva paralela, ¿verdad? En este caso, el personaje está justamente en el suelo y el cubo está debajo de ella. Por lo tanto, la perspectiva es como si estuviera viendo nada más este cubo de aquí, ¿no? Como si este no existiera y nomás viera este, estaría viendo exactamente eso donde está aquí, ¿no? ¿Qué pasa si ella sube escaleras, pero también sube el cubo y queda a la misma altura porque es el mismo cubo? Pues va a tener la perspectiva exactamente igual, ¿no? Porque el plano de suelo va a subir con el personaje. Entonces, pues sí, eso se va a mantener prácticamente igual, ¿no? Por este lado, vemos el ejemplo es si el personaje estuviera en un lugar y estuviera quieto y el cubo empezara a subir o bajar o lo que sea, o simplemente hubiera como cubos apilados entre sí, cómo funciona la perspectiva, ¿no? Y si se fijan, es lo mismo que les estaba platicando de la página anterior, en el que el punto de fuga pues está justo en los ojos del personaje, ¿no? Ahorita no está marcado como con una X o algo así, pero podemos intuir que eso es porque pues está su nivel de ojo, que es esto, está pues aquí, ¿no? Donde está sus ojos, básicamente. Y en este caso, por ejemplo, pues el primer cubo, pues es básicamente, lo está viendo desde el centro, ¿no? Su punto de fuga está justo en el centro, así que aplica lo que ya habíamos visto, pero los otros no están en el centro, entonces, ¿qué pasa? Hay que definir, por ejemplo, aquí lo que podría hacer es, antes de hacer cualquier cosa, antes de incluso hacer este cubo, podrías saber más o menos cuál va a ser lo largo y marcar cada uno de estos lados, ¿no? Como como la cara más frontal de los pisos o techos, como le quieras decir, para sacar estas aristas, esta arista, esta y esta, ¿no? Estas esquinitas, y con esas esquinas haces eso, ¿no? De nada más te vas al punto de fuga y haces las líneas y vas a tener pues básicamente una base bastante clara, ¿no? Así nada más te faltaría hacer esta línea de aquí y esta línea de acá y ya podrías tener una perspectiva bastante precisa de estos cubos en perspectivas, ¿no? Porque pues sí, cambia porque obviamente están o arriba o abajo o como sea, ¿no? Entonces, estos otros ejercicios son cosas que ya habíamos visto. Bueno, que yo ya había mostrado que lo uso para practicar, ¿no? De que la perspectiva solo funciona con ese tipo de perspectiva paralela, ¿no? Porque hay un solo punto de fuga, o sea, todo corre a ese punto de fuga. Entonces, lo que podrías hacer es siempre hacer como el cuadrado, sabiendo dónde está tu línea de horizonte, dónde está tu punto de fuga, que es como... O sea, si lo estás haciendo con la imaginación, pues está donde tú quieras, ¿verdad? Nada más dibujas esta línea de aquí, de este cuadrado de aquí, bueno, rectángulo, perdón, y este cuadrado de acá, y cada una de las aristas las llevas hacia, o una de las esquinas, ¿verdad? La llevas hacia el punto de fuga, y ya, a partir de ahí cortas donde crees, o donde quieras que esté la profundidad de cada uno de estos poliedros, y ya tienes algo que dé la ilusión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, eso de repente está como raro, ¿no? De que, ay, ¿por qué dibujaría esas figuras tan raras? Pero luego hay otros ejemplos como donde parece un mueble con una televisión, ¿no? Tal cual. Me lo imagino completamente y es como una forma pues, de sacar esa profundidad antes de ponerte a dibujar la televisión y el mueble y todo eso para que no te quede todo desproporcionado, ¿no? Y la tele de repente se vea súper chiquita y el mueble súper grande, a menos que lo quieras hacer así, pues bueno, muchas veces no tiene sentido, ¿verdad? Aquí es un ejemplo más raro,
pero siguen siendo puros poliedros, sigue siendo una perspectiva paralela, o sea, tenemos un solo punto de fuga. Al contrario de los otros ejemplos que habíamos visto, aquí estamos viéndolo, digamos que desde el cenital, ¿no? Como desde arriba, totalmente. Y eso, por eso se ve como si fuera una perspectiva como más compleja tal vez, pero en realidad sigue siendo, siguiendo el mismo principio, ¿no? Vamos a leer lo que dice. Vistos en perspectiva de un punto, significa que solo hay un punto de fuga. Esta figura puede verse como una obra de arte moderna tridimensional colgada de una pared vertical, mientras miramos justo en el centro, o simplemente como un plano hacia abajo o una vista de pájaro sobre una caja de forma irregular que contiene 3 poliedros, ¿no? Que son estos 3. Diría que estos dos son paralelepípedos y eso es un cubo probablemente, pero lo más llamativo pues es obviamente el contorno que tiene y el cuadriculado que está aquí, ¿no? Que el cuadriculado no sé muy bien como para qué lo dibujaron, la verdad, porque en teoría tal vez podría ayudar si estos 3 poliedros estuvieran como muy precisamente dibujados en esos, acomodados más bien en esos cuadraditos, pero no lo parece, así que no sé si nada más sea como para imaginar un piso, supongo que sí, lo debieron haber puesto para eso, ¿no? Para que lo veamos como un piso y no como un infinito, que es como se ve muchas veces esto, ¿no? Que son como figuras nomás flotando en un infinito, a lo mejor es para eso, ¿verdad? Pero bueno, cuando estaba estudiando esta página, me surgió la duda de si todo iba a ser consistente con este punto de fuga. Y sí, afortunadamente como lo tengo físico, pues puedo nada más poner una regla, ¿no? Y ponerme a medir. En digital, pues también, pues hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Pero a mí se me hace más rápido hacerlo así. Y aquí, por ejemplo, estoy midiendo este lado de aquí y da. Estoy midiendo este lado de abajo del mismo cubo y sí da. ¿Por qué? Porque pues me surgió la duda, ¿no? De si todos estos lados que se ven tan distintos entre ellos, eh, incluso las paredes, ¿no? Dan hacia acá. Este, pero es por el tipo de perspectiva que estamos estudiando, ¿no? En este caso, este ejemplo se ve mucho más como complejo, como mucho más extraño, pero es, digamos que una base, hablando de proporciones, de un dibujo más elaborado que vamos a ver más adelante. Y bueno, esto tiene más que ver con... Esto se supone que cada uno de estos 4 cubos que estamos viendo desde adentro, digamos, y que juntos pues forman un pasillo, cada uno de ellos se supone que proporcionalmente es de la misma, del mismo tamaño, ¿no? Solo que lo vamos viendo cada vez más lejos y se produce un escorzo en cómo lo estamos viendo, ¿no? Y la forma de calcularlo pues viene aquí, ¿verdad? Entonces póngale pausa si les interesa. Hay algo interesante con esto y es que según no he tomado como medidas, pero entiendo que son como cubos perfectos, ¿no? O sea, como que los lados, las paredes son más altas que el suelo y el techo. Y eso afecta, entiendo, a la forma de sacar una proporción progresiva en la perspectiva, ¿no? Porque yo lo intenté hacer aquí. Estas líneas son mías, estas diagonales son mías, estas no venían en el libro y no me dan los cálculos hasta el final. Creo que es por esto que menciona aquí, ¿no? Al no ser un cubo perfecto, como que no aplica exactamente la misma regla, entonces, bueno, es algo que voy a estudiar más adelante. Espero que lo mencionen a profundidad, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que me gusta del libro es que tiene estas páginas en cada capítulo como que de repente se detiene y dice, bueno, aquí está resumido todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Y te arroja así como datos importantes como para que los tengas en cuenta. En este caso, bueno, lo que ya hemos platicado, ¿no? El nivel de ojo y el nivel del suelo van a la par en este tipo de perspectiva. En este punto asumimos que siempre estamos mirando hacia el horizonte, lo que significa que el plano del nivel del ojo y del suelo son paralelos. En este caso, el nivel del ojo y la línea de horizonte son el mismo. Todo depende de nuestra posición relativa respecto a los objetos que vemos, que es lo que ya habíamos visto de los cubos, unos arriba, unos abajo. Los objetos parecen más pequeños cuanto más se alejan en la distancia, que esto se denomina escorzo, es lo que estamos platicando ahorita con estos cubos. Y lo tengo marcado porque me hizo un poquito de ruido. Y dice, las líneas que en realidad son paralelas convergerán en el mismo punto.
denominado punto de fuga. Cuando estas líneas son además paralelas al suelo, el punto de fuga se situará en la línea del horizonte. En el capítulo 7 veremos qué pasa con las líneas paralelas que no son paralelas al plano del suelo, ¿no? Entonces, esto se me hizo muy interesante, porque yo siempre situaba, digamos que en el mismo, a la misma altura, el punto de fuga, ¿no? Porque hasta ahorita todos los ejercicios que hemos visto sitúan siempre el punto de fuga en el punto de horizonte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no va a estar algo en el punto, en la línea de horizonte, ¿no? Imagino que cuando las líneas están como tan anguladas hacia el cielo, por ejemplo, porque pues puede darse, ¿no? O sea, supongo que no todas las, digamos que una escalera o algo así, a lo mejor no siempre va a dar sus líneas, no van a converger, si lo estamos viendo en cierta perspectiva, no va a dar hacia la línea de horizonte, sino a lo mejor hacia el cielo, no lo sé la verdad, pero bueno. Y aquí lo que ya estamos viendo, pues ya son ejemplos, ¿no? En este caso, pues es un dibujo ya terminado y vamos viendo como varias fases de ese mismo dibujo, pero imaginemos que este no es el dibujo terminado, sino una fotografía, ¿no? Si te pidieran dibujar esa fotografía, pues sería, o quisieras dibujar esa, pues sería pues un reto, ¿no? Es como que, órale, o sea, hay muchas cosas en la fotografía, ¿no? Hay muchos elementos y hay coches y anuncios y gente y todo, ¿no? Entonces pues, se ve como muy retador. Entonces lo que se tendría que hacer, o lo que podrías hacer para bajar la dificultad de ese dibujo y de las proporciones, pues es todo convertirlo en poliedros, ¿no? En este caso, por el punto de vista que estamos viendo, pues es un solo punto de fuga, ¿no? Entonces, eso facilita las cosas. ¿Por qué es un solo punto de fuga? Quiero entender que es porque no estamos viendo, eh, para empezar, las cosas que estamos viendo las estamos viendo de frente, es una calle que estamos viendo justamente de frente, por lo tanto no son dos puntos de fuga y las cosas, todo tiene un solo punto de fuga, ¿no? De que este edificio, por ejemplo, nada más las líneas que convergen son las de este lado y dan a un solo punto de fuga, igual con igual incluso el edificio, los edificios y los anuncios, todos dan hacia el mismo punto de fuga, ¿no? este y no vemos otros lados de esos objetos o de esos poliedros, por lo tanto pues nunca hay necesidad de convertirlo como a algo que esté con dos puntos de fuga, ¿no? Y bueno, eso también, esto está interesante. Les sugiero que lo pausen y que lo lean por completo, porque habla no solamente de cómo, creo que no explica cómo hacer esto específicamente, ¿no? Pero hay cierta como claustrofobia, ¿no? En esta forma de dibujar esta escena. Eh, es como un investigador que está buscando algo en una casa aparentemente abandonada y están, no sé si se va a ver en el video, pero hay un montón de cosas escritas en la pared, ¿no? Eh, como en las películas cuando ponen a alguien loquito así escribiendo de que algo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces se supone que ayuda a esa claustrofobia a que se genere y que tú la generes en la persona que ve el dibujo por varias cosas, pero sobre todo por estarlo enclaustrando cada vez más en marcos cada vez más pequeños, ¿no? Que tú dices, bueno, pues es que son los marcos que dan de un cuarto a otro, pero como cada vez se van haciendo más pequeños y las líneas se van acercando cada vez más, como que a él lo pones cada vez más encerrado, ¿no? Entonces está padre, les sugiero que lo lean. Otra cosa súper interesante, creo que lo que más me gustó de esto, de este capítulo, en este caso de cómo hacer las composiciones y cómo usar la perspectiva, son estos dos ejemplos en el que estamos viendo exactamente el mismo lugar, que son como una serie de departamentos o algo así, pero el primero es más claustrofóbico porque no estamos viendo qué hay alrededor de la casa o de lo, no, bueno, de este lugar, ¿no? No vemos nada y nada más vemos las casas y como estamos viéndolo muy a nivel de suelo, de hecho creo que estamos a nivel de suelo total, eh, las casas se ven imponentes y se ven grandes, ¿no? Y por lo tanto parecen como amenazantes. Entonces, juntando ambas cosas, dan como un lugar muy claustrofóbico, ¿no? Que yo diría que se presta bastante como para, como algo de terror o algo así, ¿no? Y por otro lado, si nos elevamos y vemos el mismo lugar, pero desde arriba,
no solamente las casas parecen menos amenazantes porque las vemos desde arriba, sino que al ver lo que hay alrededor y ver incluso una ciudad a la distancia, nos dan como una sensación de, que es algo que menciona aquí en el libro por si lo quieren leer, nos da una sensación como de conocimiento geográfico, ¿no? Es como que, ok, por lo menos si estoy en peligro aquí, sé que hacia allá hay una ciudad, ¿no? Como que podría ir correr hacia allá, o no sé, como que te da como que un respiro el saber más o menos dónde está situado, ¿no? Entonces, es fascinante. Y aquí, por ejemplo, en este caso, nuestra línea de horizonte es esta línea que está aquí abajo y nuestro punto de fuga es, según alcanzo a ver, es justamente este travesaño que está aquí, ¿no? Y por el contrario, aquí nuestro punto de fuga es esto que está acá, justo donde está aquí la regla, ¿no? Y a partir de ahí baja todo, ¿no? Entonces está padre. Este que estamos viendo aquí a un ladito es el resultado de lo que habíamos visto más atrás sobre puros poliedros en un punto de fuga, que es este de acá. Entonces, originalmente nació así la idea, es como un primer boceto y pues es una escena vista desde arriba, desde un cenital así completo y estamos viendo a varias chicas prepararse como para un show o algo así, no, actrices o no sé. Pero esto es como el primer boceto que luego se limpió a esto y al final, si se fijan, es distinto al producto final, ¿no? Y eso es porque antes de dibujar esa última versión se dibujaron estos poliedros para dar con la perspectiva correcta de cada uno de los elementos, ¿no? Vamos a comparar esto con el resultado final que es este. Y si se dan cuenta, está básicamente las mismas cosas, ¿no? Solamente pues ya dibujadas en su forma final, digamos, ¿no? Porque para empezar, pues están estas chicas, ¿no? Que si se fijan, cada una de ellas tiene una perspectiva. Yo no sería capaz de dibujar esto ahorita, creo, pero corresponden con cómo se comportan estos tres poliedros, si se fijan. O sea, las caras que estamos viendo aquí corresponden con, digamos que la cara del cuerpo que estamos viendo de cada quien, ¿no? Porque si convertimos un cuerpo humano de pie, como ellas, en un poliedro, pues son cuatro lados, ¿no? O sea, tienes como el pecho, tienes la espalda y tienes los dos laterales del cuerpo, ¿no? Entonces es básicamente en lo que se convirtió en ese boceto y se convierte después en esto. Y es bastante interesante, ¿no? De hecho, están como incluso como un poco más giradas en su propio eje, pero sigue siendo el mismo poliedro, ¿no? Tenemos también el tocador, tenemos el espejo e incluso algunos pósters y la puerta, ¿no? Aquí está la puerta, el tocador, el espejo y estos elementos que luego creo que se eliminaron, ¿no? Porque ya nada más hay puros, tal vez para no llamar tanto la atención o algo por el estilo, ¿no? Pero es un ejemplo bastante interesante. Y ahora volvamos al libro de la perspectiva, porque quiero mostrarles algo que se me hizo también muy interesante, que es esto, ¿no? Que son los errores corrientes, o los errores recurrentes, supongo que es un mejor nombre. En este caso, para este punto del capítulo, ya pasaron también por el dibujo a mano alzada de la perspectiva de dos puntos de fuga y y de tres puntos de fuga, que es cuando se ve como desde arriba o abajo un cubo que ya está en dos puntos de fuga, ¿no? Entonces, bueno, no sé, probablemente vamos a ver ejemplos que ahorita no vamos a entender muy bien por qué están mal o algo así, pero se me hace muy interesante, ¿no? Entonces, si quieren pausenlo para que lo lean bien, yo se los voy a platicar así de forma muy parafraseada, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el dibujo A, podemos ver que se dibujó un cubo en una perspectiva paralela, justamente como la que estamos viendo, y si lo ves así, no parece que esté mal, ¿no? Como que dices, ah, bueno, claro, o sea, está el cubo, sí, o sea, están las caras, hay distancia, hay escorzo, ¿no? O sea, como que tiene sentido. Pero si te pones a dibujarlo ya claramente e intentas sacar como las medidas proporcionales de esas aristas que ya tienes dibujadas, te vas a dar cuenta, como pasa en la figura B, que ese cubo no está bien dibujado, porque ni siquiera es un cubo, ¿no? En todo caso podría pasar como un poliedro diferente, ¿no?
pero no es un cubo. Así que si lo que quieres hacer es un cubo proporcionado, pues te vas a topar con un problema porque no es un cubo lo que dibujaste ahí, ¿no? Para hacerlo funcionar como es en la figura C, que es la amarilla, habría que estirar más la línea que tenemos atrás, ¿no? En la cara posterior del cubo. En ese caso, eso se podría, por ejemplo, arreglar dependiendo dónde estemos, dónde esté nuestro punto de fuga, ¿no? Probablemente ahí se dibujó a mano alzada sin tener en cuenta el punto de fuga, entonces, bueno, puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Otra también es que nuestros lados, como vemos en la figura 170, estén como en diagonales diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, tanto en el de un punto de fuga como en el de dos puntos de fuga, las líneas deben ser rectas y no deben converger nunca, ¿no? En este caso, si se ponen a ver, las líneas B y C van a converger en algún punto hacia abajo y la línea A y B van a converger en algún punto arriba, y eso no debería ser así. En todo caso, tendría que ser una de tres puntos de fuga, estaríamos lo viendo como desde arriba o algo así, y deberían converger nada más un lado de ese cubo, no los dos, porque eso no tiene sentido, ¿no? Y por eso se ve tan raro. Entonces, pues tendríamos que tener en cuenta que nuestros lados, en un punto de fuga y dos puntos de fuga, nuestros lados deben ser eh, totalmente paralelos, ¿no? Que en el de dos puntos de fuga, aquí tenemos otro ejemplo, que es la figura 171, la de mero arriba, y si se pueden ver, pasa lo mismo, ¿no? Que hay líneas que convergen, que no deberían estar convergiendo, ¿no? Porque pues son dos puntos de fuga, pero las líneas del centro, las líneas verticales no están bien posicionadas, ¿no? Y las horizontales también están mal, entonces pues todo está mal, ¿no? Eso se debería de corregir teniendo bien claro dónde están los puntos de fuga y dibujando directamente hacia esos puntos de fuga, ¿no? Entonces, pues sí. Y estos últimos ejemplos ya son de la perspectiva de tres puntos de fuga, que pues es algo que no hemos visto, así que me lo voy a brincar. Pero si lo quieren leer, pues pueden darle una leidita a esta onda de los errores, que también está bastante útil, porque luego te pasan cosas que no sabes qué son, y pues es necesario, creo yo, entender lo mejor que se pueda cada cosa, ¿no? En este caso, ya para finalizar el video, tengo esta práctica que hice, que, mm, que es un dibujo original, y lo que hice, si se dan cuenta, es el mismo principio de los cubos apilados, lo apliqué aquí, pero lo apilé a un estante que básicamente, si lo reducimos a su versión más básica, son varios paralelepípedos, uno encima del otro, ¿no? Que bueno, son pues, un poliedros encima uno del otro, ¿no? Entonces, y sí, este puntito que se ve aquí, justo aquí, que está, que no sirve como para nada, es en realidad mi punto de fuga, y ahí es donde pues ahí lo marqué, ¿no? Para hacer todo el dibujo. Les voy a estar mostrando, grabé parte del proceso, se los voy a estar mostrando, pero les quería dar, como mi reflexión acerca de esta práctica, y es que me pareció fascinante que una cosa tan sencilla como juntar aristas con el punto de fuga diera como resultado un estante, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo tengo aquí, en perspectiva paralela, bastante bueno, siento yo, o sea, como que lo veo y tiene sentido. Y está curioso porque no es una perspectiva que yo dijera, ay, o sea, es muy vistosa, ¿no? Se ve fantástica, porque no lo es. Eh, pero en la práctica, o sea, como que se ve muy natural, o sea, como que ese estante ahí eh, no hace ruido, pero de una buena manera, ¿no? O sea, como que no hace ruido de, claro, o sea, es un estante, así va el estante, ¿no? Esa es la perspectiva del estante, o sea, no hay problema, ¿no? Como que no hace ruido porque está en la perspectiva correcta, ¿no? Y eso me gustó. Lo que sí batallé bastante, y no sé si tengo grabado mucho sobre eso, es que todos esos objetos que ven por aquí, todos, en algún momento fueron poliedros, ¿no? Ya sea cubos o otra cosa, cilindros y todo eso, pero todo fueron poliedros antes de ser la figura que están viendo aquí.
De hecho, creo que me faltó hacer cilindros, ahora que lo menciono. Como que muchas veces estos frascos, por ejemplo, estas cosas que son redondas, en algún momento yo no sabía qué iban a hacer y nomás hice como, este, como poliedros cuadrados, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor eso me afectó, porque luego siento que si bien hay cosas como por ejemplo estas tapas y esta perspectiva que tiene sentido porque lo estamos viendo desde arriba, siento que luego lo que estamos viendo desde abajo, como esto, todo esto de acá arriba, como que no se aprecia, como que si nada más ves eso, como que no te das cuenta que lo estás viendo desde abajo, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, siento que ahí hay un rollo que no logré entender bastante muy bien, ¿no? Como de que, o sea, nunca supe al 100% lo que estaba haciendo con los objetos, ¿no? Entonces, ahí sí me faltó, ¿verdad? Y me faltó más práctica o más conocimiento, no sé. De todas formas, pues lo voy a digitalizar y lo voy a pasar a Procreate para ver si puedo hacer eh, algo más lindo, ¿no? Porque aquí pues nada más lo único que hice fue el boceto en lápiz y luego el line art pues con estilógrafo, ¿no? Y me gustaría darle un poco más de profundidad a través de una escala de grises. Entonces, pues nada, esta fue mi práctica del capítulo. Me gustó, me divertí y bueno, si no, por si no se entiende o algo, es uno de mis personajes diminutos robándose algo de una casa como de una bruja o algo así. Y la bruja con una lámpara revisando por ahí la casa como que lo encuentra, ¿no? Entonces está a punto de echarse a correr o de morir, no sé. O algo así. Pero pues es la práctica. Y pues nada, espero que el capítulo les haya sido de ayuda. Espero haberles ayudado a comprender un poquito mejor el tema de los cubos en perspectiva. Y pues nada, gracias por venir al canal, por ver otro video. Espero haberles ayudado. Y pues nada, nos vemos.